La verdad que después de hacer este video nada me va a importar y nada me va a dar miedo, supongo. Pero bueno, el día llegó, así que vamos para adelante. Sean bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo andan, gente? ¿Qué tal se encuentran? Bueno, en el día de hoy venimos con la noticia, o venimos a analizar la noticia que nadie en todo el mundo ferroviario quería ver, o capaz algunos sí, quizás los menos experimentados, o quizás los que no se informan bien, o quizás los fanáticos de este gobierno, o últimamente los trolls que vienen atacando este canal. Pero en la semana, el presidente de la nación, Javier Milei, anunció mediante un decreto reglamentario el procedimiento para la privatización total de la empresa Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima. Ustedes ya saben en realidad que la empresa Belgrano Cargas y Logística, mejor conocida por su nombre de fantasía, que es Trenes Argentinos Cargas, ya se encontraba en un proceso, digamos, un poco como en tendencia a la privatización. Porque ya de por sí eso mismo se encontraba autorizado dentro de la Ley Bases. La Ley Bases permitía la privatización de Belgrano Cargas y Logística y estaba todo encaminado para que sea una privatización o una concesión tanto de esa como de SOFCE. De SOFCE, o sea, Trenes Argentinos Operaciones, será más adelante o quizás no será. Quién sabe, lo sabremos con el tiempo. Pero de Belgrano Cargas y Logística, acá estamos y vamos a hablar de esto. Mención especial y quiero agradecerle a la gente de Trenes por Siempre y Trenes por Siempre Max, a los chicos que en su blog pusieron el decreto e hicieron un pequeño análisis, y me estoy basando un poquito de eso, más cierta información histórica que tengo acá, porque no es joda, estoy con mi propio cuaderno personal en donde me anoté cosas para no pifiarle a los datos y para no pifiarle a lo que quiero decirles. Así que nada, agárrense, váyanse a buscar un mate, váyanse a buscar, no sé, unas tostaditas con queso, alguna cosa así, un alfajor, unas tortas fritas, si es que estás viendo esto en día de lluvia, porque este video va a dar que hablar y va a ser bien largo, posiblemente. Lo que también quiero que estén son esos likes. Quiero que dejes un buen like, que te suscribas al canal, que actives la campanita para así ser muchos más. Road to 10k. Esa es la finalidad. Esa es la meta de acá a mitad de año. 10.000 suscriptores en este canal. ¿Lo conseguiremos? ¿No lo conseguiremos? ¿Me borrarán el canal antes? ¿Me lo tirarán los trolls de Milei? ¿Quién sabe? Vamos a hablar de los artículos más importantes dentro del decreto reglamentario. No voy a hablar de todos, obviamente, porque si no este video dura 1 hora y la verdad que no tengo ganas de que un video como este dure 1 hora. Hablemos por ejemplo del artículo 1. Autorízase el procedimiento para la privatización total de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima mediante la desintegración vertical y la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio, bajo la modalidad de remate público para la venta del material rodante y a través de la celebración de contratos de concesión de obra pública para las vías y sus inmuebles aledaños, y el uso de los talleres ferroviarios en los términos de las leyes número 17.520 y 23.696 y sus respectivas modificatorias. Ya el artículo 1 nos dice 3 cuestiones clave. De acá a lo que queda del video y de acá a lo que queda hasta que se termine de privatizar o no, quién sabe, Belgrano Cargas y Logística, a tener esto en cuenta. El decreto reglamentario habla de venta de material rodante. O sea, es una privatización total. Está pasándolo a manos privadas. Todo lo que se compró, todas las locomotoras CRRC, todas las GT22, todas las G22, incluso las que se repararon hace poco en Benito Roggio, todas esas van a pasar a manos privadas mediante una venta o subasta. No estamos hablando de concesión, estamos hablando de venta o subasta. Quédense con esto. Y la otra cosa que también me queda claro mediante el artículo 1 es: la concesión es de la vía, o sea del ramal. También se concesionan sus inmuebles aledaños y los talleres ferroviarios. Acá hay algo que no me queda claro. ¿Los talleres ferroviarios tienen que seguir usándose como talleres ferroviarios? Pensémoslo en este sentido para que se comprenda. Imagínense, por ejemplo, que la empresa Ferrosur Roca toma la concesión de uno de los ramales, por ejemplo, de la línea San Martín,
dentro de Belgrano Cargas. Para quienes no sepan, al costado de la estación Santos Lugares de la línea San Martín, existe una playa de cargas que es de Trenes Argentinos Cargas y es propiedad de Belgrano Cargas y Logística, no es una playa de SOFCE. Según este artículo, no se especifica que una playa de cargas ferroviarias se tenga que usar exclusivamente para playa ferroviaria de cargas. Si el día de mañana Ferrosur Roca gana esa concesión, por ejemplo, ¿puede usar esa playa como, no sé, un bar? ¿Puede hacer una torre de 25 pisos o no puede? Eso es algo que no queda del todo claro en el decreto. Vamos al artículo 2 en dos partes diferentes porque hay algo que me interesa mencionar. El Ministerio de Economía, con la asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, Agencia de Transformación de Empresas Públicas, adoptará las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 1 de este decreto, debiendo concretar las siguientes acciones. A. La venta del material rodante propiedad del Estado Nacional bajo administración de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima mediante remate público. Parte del material rodante podrá ser incluido en los contratos de concesión de vía que se efectúen en el marco de lo establecido en el inciso B del presente artículo. Ok, paremos acá un segundo porque quiero analizar esto también. Parte del material rodante podrá ser incluido en los contratos de concesión de vía. Buenísimo, perfecto. Ahora tengo una pregunta. ¿Qué pasa si esa parte de material rodante son solamente locomotoras? Pasemos a otro caso, ¿no? Nuevo Central Argentino. Si Nuevo Central Argentino adquiere X cantidad de locomotoras que pertenecen al ramal de San Martín Cargas el día de mañana, pero no consigue los vagones, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Los tiene que comprar por su cuenta? ¿No los puede comprar? ¿Tiene que pedirlos prestados? ¿Los alquila? Son cosas que no quedan claras dentro del decreto. Son esos grises legales que quiero marcar porque es interesante después para saber a qué clase de modelo nos podemos someter. Pero pasemos a la parte B de este artículo 2. La concesión de las vías de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza y sus inmuebles aledaños. Propiedad del Estado Nacional bajo administración de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, mediante procedimientos de licitación pública de alcance nacional e internacional, en los términos de la ley número 17.520 y sus modificatorias. Ok, perfecto, volvemos a lo de antes. Lo que se concesionan son las vías, y el material rodante directamente lo quieren vender o se lo quieren sacar de encima. Bueno, ahora entiendo un poquito más en ese sentido. Me queda esa duda que les dije antes. Si solamente dentro de, supongamos, la concesión a una empresa, entran solo las locomotoras, porque a una empresa le interesa tener locomotoras, ¿de dónde consigue los vagones? ¿De dónde los saca? ¿Los tiene que comprar? ¿Qué procedimiento utiliza? ¿Qué clase de licitación nacional, internacional? ¿Puede pedirle plata al Estado? ¿Puede tomar deuda al Banco Central? ¿Tiene que pedir dólares prestados al Banco Central? ¿Qué hace? ¿Se dan cuenta de que más allá de que yo no estoy a favor de esta clase de privatizaciones, de por sí no estoy a favor de la privatización, pero se dan cuenta de los varios grises que tiene todo esto y que no está tocando el decreto y que están como pateando para adelante a ver cuándo se nos cante vemos cómo resolverlo, porque no sirve, no funciona así. Acá es cuando empiezo un análisis mucho más fuerte y bastante más profundo de todo esto, no solamente de la privatización de Belgrano Cargas. Hablemos, por ejemplo, de algo más importante. ¿Por qué un gobierno tiene que tener la voluntad de decidir por sobre el que venga el anterior o lo que sea, el rematar material rodante que es de todos los argentinos? Porque Trenes Argentinos Cargas es una empresa estatal y al ser estatal lo mantenemos todos o con nuestros impuestos o lo que debería hacer Trenes Argentinos Cargas mediante ese mismo negocio, autosostenerse y ser una empresa autárquica. Pero si algo se sostiene por su cuenta y algo le corresponde por propiedad del Estado Nacional, es decir,
a la representación de todos los argentinos dentro de una institución pública, porque un gobierno que solamente dura 4 años tiene la potestad de decidir por sobre todos, en algo que no es que es política de un gobierno, es política de Estado. O debería serlo al menos, de ahí a que sea efectivamente política de Estado, es otra cosa. Pensar en la venta del material rodante de cargas y en la concesión de cada uno de los ramales me lleva a pensar que Argentina puede llegar a someterse el día de mañana a 3 modelos distintos o a 3 desenlaces diferentes, mejor dicho, en caso de que esto prospere. La primera y la que más me temo es que Belgrano Cargas tenga una privatización al estilo 1993, donde algunas siguen vigentes y otras claramente no. Y es interesante repasar cada una de las historias de estas líneas como para después decir, en base a su historia, qué puede llegar a ocurrir o qué no. Quiénes tienen protagonismo y a quiénes se les saca el protagonismo. Y quiénes incluso pueden llegar a adquirir más. Para quienes no sepan, hoy por hoy, el mapa de empresas ferroviarias de carga en Argentina no está solamente compuesta por Belgrano Cargas y Logística, por ende, Trenes Argentinos Cargas. Hoy Argentina tiene 3 empresas más privadas que todavía tienen contratos de concesión de esta época, de los 90. La primera que apareció fue FEPSA o Ferroexpreso Pampeano, propiedad del grupo Techin. FEPSA hoy por hoy tiene una especie de mix, digamos, en su ramal ferroviario en su mapa de cargas. Una parte que pertenecía originalmente a la línea del Ferrocarril General Mitre, su gran parte pertenecía al Ferrocarril General Domingo Faustino Sarmiento y una pequeña porción en el sur perteneciente al ex Ferrocarril General Roca. Por otro lado, la que se encuentra presente, y bien que la tenemos presente, es Nuevo Central Argentino, propiedad de Aceitera Dehesa. Una empresa con, accidentes como estos, ¿no? En donde se dice que gran parte de las vías en el tramo a Tucumán o a Córdoba están dañadas justamente por culpa o responsabilidad de Nuevo Central Argentino debido a la falta de mantenimiento de las vías. Nuevo Central Argentino principalmente conocido debido a que tiene en sus manos el famoso bobinero, trabaja principalmente dentro de las vías del Ferrocarril General Mitre. Y por último, la que hoy por hoy también trabaja dentro del mapa de los cargueros privados es Ferrosur Roca. Queda todo de color Ferrosur Roca, creo que hace fácil 5 años que se viene declarando en bancarrota para no pagarle aportes a sus empleados. Gracias por tanto, Ferrosur Roca, te queremos. O quizás no tanto. Ferrosur Roca pertenece al grupo Loma Negra. Sí, la misma que hace cemento. Previamente perteneciente a la familia Fortabat, hoy en manos de un holding brasilero que también tiene ganas de sacárselo encima, con la particularidad de que uno de los oferentes iba a ser Pampa Energía, pero medio como que las cosas en Argentina siempre quedan en la nada misma, ¿no? Pero estas 3 no eran las únicas empresas que existían en Argentina a la hora de privatizar todos los ramales de carga en nuestro país. Por ejemplo, la línea San Martín, en septiembre de 1993, la empresa que ganó la concesión fue BAPSA, Buenos Aires al Pacífico Sociedad Anónima. BAPSA pertenecía a Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima, manejada por Enrique Menotti Pescarmona, uno de los empresarios más importantes del país en ese momento. Pescarmona también controlaba la empresa Mesopotámico desde el mes de agosto de 1994, que manejaba las vías del Ferrocarril General Urquiza. Si bien tanto FEPSA como NSA y Ferrosur se quedaron en el mercado, Pescarmona se retiró de la carga. ¿Y quién quedó a cambio? ¡Ay, una vieja conocida nuestra! América Latina Logística. América Latina Logística llegó a dominar tanto las vías de carga de la línea San Martín como de la línea Urquiza. De hecho, a América Latina Logística se la considera gran responsable de los tiempos tan largos que tenía el Gran Capitán y también de la degradación de las vías por las que tenía que circular durante todo ese tiempo. Tengo un video muy conocido hablando de la historia del Gran Capitán, uno de los mejores videos creo yo que hice en este canal. Vayan a verlo si les interesa. En el medio nos queda Belgrano Cargas, que no le había quedado a nadie. Según la información oficial, no hubo oferentes.
¿Quién se quedó con la administración de Belgrano Cargas y Logística en los 90? La Unión Ferroviaria, que en ese momento estaba a cargo de un tal José Ángel Pedraza. José Ángel Pedraza manejaba la Unión Ferroviaria hace muchísimo tiempo y si le preguntan a muchos ferroviarios, muchos van a considerar que Pedraza fue uno de los grandes responsables de la privatización y de no haber defendido a los trabajadores ferroviarios cuando tendría que haberlo hecho. Después, bueno, con el tiempo Pedraza se vio involucrado en un hecho bastante particular de la historia sindical argentina que no da para que la relate yo porque es un tema judicialmente bastante polémico y controversial. Pero creo que ustedes saben del cual estoy hablando. Volviendo a lo que nos importa, los trenes, imagínense cómo habrá estado una línea como Belgrano Cargas, la más importante del país, administrado por un sindicato. No digo que no lo pueda administrar, digo que no tenía las posibilidades económicas. Se lo tiraron por la borda. Aparte, no es que el sindicato creó una empresa o una cooperativa capaz de manejar bien Belgrano Cargas. Se lo tiraron a la Unión Ferroviaria y medio como que Pedraza se quedó en el medio de todo eso. Claramente porque había un interés de él atrás. Mi temor es que la privatización sea algo parecido a lo que ocurrió en esa época, en donde haya empresas que se vayan cambiando y donde ninguna se quiera hacer cargo de la vía. Soluciones: no necesito que las vías estén en un óptimo estado, con que los trenes, las formaciones puedan circular a más o menos 30 a 20 km por hora suficiente. ¿Para qué los voy a hacer circular a más? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con Ferrosur Roca y la razón por la cual no tenemos tren a Bahía Blanca? En definitiva, se van pasando la posta entre ellos, no sirve de absolutamente nada. Y esto también lo digo por esta noticia que ustedes están viendo y que yo muchas veces lo mostré, en donde supuestamente habría un arreglo con la Unión Ferroviaria y el líder actual de la Unión Ferroviaria, el señor Sergio Sacia, para quedarse con un lindo porcentaje, un 10% de Belgrano Cargas y Logística, para a cambio de eso decir, bueno, sí, está todo bien, privatiza, no pasa nada, campeón. Ese sería el primer modelo. La segunda forma de privatización que, a ver chicos, yo creo que dudo que esta segunda forma pase, y si pasa, no la veo sostenible en el tiempo. Porque la segunda forma de privatización que se puede dar es la más parecida a lo que se dio entre 1890 y 1946. Que de hecho ya dista un poco de lo que se pretende. ¿Por qué? Porque durante ese periodo, si bien había, es cierto, había en su mayoría empresas privadas que controlaban la red, también había empresas del Estado, tanto de carga como de pasajeros. Y porque aparte de todo eso, quiero romperles un poquito el mito libertario. No es tan sustentable o tan sostenible, mejor dicho, como parece. Pensémoslo de la siguiente manera. Cuando los capitales privados extranjeros vinieron a la Argentina a invertir en el ferrocarril, toda la guita la ponían capitales de afuera. Sí, empresas de afuera, mayormente inglesas, o en todo caso del Reino Unido. Esas empresas de afuera tenían un gran aporte de capital para inversiones en el extranjero. ¿Por parte de quién? De la corona británica. Ah, sí, no es joda. La corona británica era la que terminaba ayudando. Y este modelo solamente fue rentable hasta 1914. ¿Por qué? Porque en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial. Termina en el 18. Luego, con la crisis, la caída de la bolsa de Wall Street en 1929, toda la crisis del 30, que duró hasta el 35, para en el 38 empezar con la Segunda Guerra Mundial, hizo que básicamente a partir de 1914 aquellas empresas de capitales extranjeros que se encontraban en Argentina o se retiraban o simplemente sostenían las cosas a su producción mínima, se podría decir. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes bien saben, en la época de los ingleses, en la época de los privados, en 1895, 96, 97, las empresas de afuera sí compraban material rodante
componente que en realidad no es que lo compraban, lo fabricaban ellos mismos en su país de origen. Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial no empezaron a cambiar. Poco a poco las locomotoras, los vagones, en el caso de la carga, y en el caso de los pasajeros, las locomotoras y los coches empezaron a quedarse viejos. Y aparte la trampa de este sistema está en su círculo vicioso. Pensémoslo de esta forma. Un capital privado, véase inglés, por ejemplo, tenía un campo en la pampa húmeda donde tenía una gran producción de trigo. Esa empresa inglesa le pedía a otra empresa inglesa también que transporte su carga mediante el ferrocarril al puerto de Buenos Aires para ese momento. Y esa materia prima, ¿a dónde se exportaba en general? Al Reino Unido. O sea, es un círculo vicioso de Inglaterra acá, o mejor dicho, Reino Unido acá, Reino Unido allá, Reino Unido allá, Reino Unido allá. En definitiva, todo eso lo mantenía Reino Unido. ¿A qué voy con esto? Así no la hago tan larga. Para vos tener ese modelo necesitas un sistema que te lo sostenga y un país que pueda sostener ese aparato y modelo productivo. Hoy, ¿existe un país que pueda sostener eso? Sí, China. China es el único país que puede llegar a sostener un modelo así, básicamente, en donde supongamos se hace con la producción del litio en Argentina, o mejor dicho, no con la producción, sino con la explotación del litio en el norte. Necesita transportarlo vía tren al puerto de Buenos Aires o de Rosario, mediante justamente la concesión de un ramal también chino, y que se termina exportando ¿a dónde? A donde les conviene a ellos, o sea, a China. El problema es que este negocio no es eterno. Fíjense lo que les pasó a los ingleses. 2 guerras mundiales y chau. Una recesión en el medio y chau. Ni siquiera hicieron falta los conflictos armados, Ya con el receso del 29 en Wall Street ya iba todo para abajo. ¿A qué voy con esto? A que es cuestión de que en algún momento China, por ciclos económicos, porque la economía es así, China caiga un poco en su producción y diga, epa, che, me voy a retractar acá, me resguardo, hago una especie de proteccionismo, dejo de buscar las cosas de afuera y chau, dejo de invertir en el ferrocarril argentino. Y nos vuelve a pasar lo mismo que nos pasó en el 46, que cuando se estatizan los ferrocarriles y se crea después ferrocarriles argentinos, es cierto, los ingleses nos lo vendieron a un precio muy bajo, más que nada porque no lo podían sostener. No estoy diciendo que acá pase exactamente lo mismo, Y ya sé, hay gente que me va a venir con, pero Perón lo anunció como si hubiera sido un acto patriótico y no sé qué y no sé cuánto. Sí, chicos, es una jugada política. Todos los países hacen lo mismo. Inglaterra también, Reino Unido ahora cuando nacionalizó los trenes nuevamente, hicieron que salga el príncipe o el rey, no fue William, fue Charles creo, el que salió a hablar, o sea, salió el mismísimo rey del Reino Unido a hablar y a decir con mucho orgullo, volvemos a estatizar los ferrocarriles que eran nuestros, cuando en realidad lo que pasó básicamente fue que no lo podían sostener más con este modelo de concesión a concesión y directamente el Estado lo tomó, que en realidad el Estado ya se hacía en gran parte cargo de los trenes en Inglaterra, Ahora vamos al tercer modelo, que es para mí el peor que puede llegar a ocurrir. Un mix entre los dos, un mix entre el modelo que tuvimos de 1880 al 14 o hasta el 46 mejor dicho, o 47, 48, con el mix de los 90. ¿A qué me refiero con esto? Pensémoslo de la siguiente manera. Supongamos volvamos al ejemplo de los chinos, ¿no? Si los chinos son efectivamente los únicos que pueden llegar a competir bajo esas condiciones con respecto a la carga, supongamos que ganan la concesión del ramal que se construye, por ejemplo, para el cultivo de uvas en los viñedos mendocinos. Ahora, supongamos que el que quiere exportar eso es NSA en vez de los chinos. Bueno, según este mismo decreto reglamentario, y también según lo dicho por la emergencia ferroviaria y la ley bases, los chinos pueden cobrarle subalquileres a las empresas que quieran pasar por ahí. En definitiva, y para que se entienda en términos ferroviarios, sería como un sub-open access o un subalquiler de acceso abierto.
Es rarísimo y no va a funcionar. No va a funcionar porque a la larga te pasa lo mismo. Porque a la larga seguís dependiendo de que un monopolio tenga todo. ¿Se acuerdan que lo hablamos esto en un video anterior, no? Que ellos hablaban de una red de acceso abierto pero con concesiones integrales. Bueno, la concesión integral sería esto, que los chinos básicamente se queden con algo. Todo esto de los chinos es condicional, se quedarían con, no es que se van a quedar, se quedarían con. Mientras que los otros privados tipo NSA, Ferrosur Roca o Ferroexpreso Pampeano, que les renovaron los contratos de concesión, si quisieran llegar a hacer algún tipo de negocio en alguna parte del país donde esta concesión integral la tenga otra empresa, tendría que pagar subalquileres a esa empresa por el uso de la ruta. O sea, le estamos delegando a otra empresa lo que nosotros podríamos ganar como Estado. ¿Se dan cuenta de lo absurdo que es, no? ¿Se dan cuenta de que es insólito, de que no tiene sentido, de que no vale la pena? Trenes Argentinos podría dar un superávit increíble, porque hoy por hoy menos del 10% de la carga se transporta en tren. De hecho, creo que es entre un 5 y un 8%. Si esa carga se elevara a un 35% o a un 40%, el Estado Nacional podría mantener los trenes metropolitanos, los cuales sí, esos no dan ganancia. Eso no significa para nada eliminar el privado, ¿eh? En realidad, las empresas privadas actuales lo único que dejarían de tener sería la exclusividad de la vía. Y así, sacando esa exclusividad, evitar los monopolios o los oligopolios y podés hacer que otras empresas privadas que quieren usar la carga en la Argentina puedan usar la vía. La vía sería propiedad del Estado y es el Estado el que las mantiene. Recupera la plata para ese mantenimiento mediante el uso de la carga y los cánones que se le tienen que pagar. Ahora yo quiero hacer un pequeño llamado a la reflexión. A mí hay algo que me está molestando muchísimo. ¿Por qué somos pocos los que estamos reclamando esto? ¿Por qué estoy yo acá contra todos en donde si yo tengo que poner la carita no hay otra gente poniendo la carita? No es que no haya otra gente, somos muy pocos los que lo hacemos. Somos muy pocos los que venimos acá, nos paramos enfrente de una cámara o decimos en el medio de un medio de comunicación esto no está bien. Somos pocos y no entiendo por qué. ¿Saben cómo se da marcha atrás con esto? Movilizándose. A mí no me gusta hacerlo, ¿eh? Yo no soy una persona partidaria de las megamovilizaciones. Pero si por las buenas no nos escuchan, que nos escuchen por las malas. Ahora el 1 de marzo hay un nuevo paro de la fraternidad. ¿La fraternidad no podría, más allá de dictar ese paro por 24 horas, no podría reunirse, por ejemplo, Maturano con el Pollo Sobrero y decir, che, ¿saben qué? Si la Unión Ferroviaria Verde no va a adherir con nosotros porque Sacia es un vendido y un traidor, mínimamente que el sector disidente se una y que mínimamente ellos apoyen una movilización. Porque yo estoy seguro de que Unión Ferroviaria abordó, de que la fraternidad en su totalidad y de que incluso otros sindicatos como APDEFA no están de acuerdo con esta privatización. Unan fuerzas, porque los ferroaficionados los vamos a apoyar y vamos a estar ahí para darles nuestro apoyo, porque el esquema de privatizaciones en Argentina no va más y tenemos que apuntar a un mejor negocio en donde tanto el Estado como el privado salgan ganando. Si te gustó este video me gustaría que dejes un buen like, que te suscribas al canal, que actives la campanita para así poder ser muchos más y nos vemos la próxima con más. Les mando un saludo muy grande. Chau.